Hola, en el capítulo de hoy abordaremos los resultados de aprendizaje. La Universidad de Santander, comprometida con la calidad educativa, ha definido los resultados de aprendizaje como parte fundamental de su modelo educativo. Pero, ¿qué son los resultados de aprendizaje? Estos son declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de demostrar al finalizar su programa académico. En otras palabras, es el nivel de competencia que un estudiante debe alcanzar para obtener su titulación. Estos resultados no solo reflejan los conocimientos adquiridos, sino también las habilidades y actitudes que el estudiante desarrolla a lo largo de su proceso formativo. A través de ellos, se garantizan competencias clave que responden a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. Muy bien. Y ahora que ya sabemos qué son los resultados de aprendizaje, ¿quiénes son los destinatarios de estos? En primer lugar, tenemos los estudiantes, quienes encuentran en los resultados de aprendizaje una guía clara para alcanzar sus objetivos. También los profesores, para orientar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las autoridades académicas, que se encargan de mantener la calidad en los programas ofrecidos. Y finalmente, la sociedad, quienes encuentran en los resultados de aprendizaje la promesa de valor que la universidad hace frente a las competencias de sus egresados para contribuir con el desarrollo social y territorial. Además, los resultados de aprendizaje son fundamentales para promover la internacionalización del currículo, fomentando una visión global en nuestros estudiantes y preparándolos para un mundo cada vez más interconectado. Y ahora que sabemos qué son y a quiénes están dirigidos, ¿cómo se formulan? Siguiendo el proyecto educativo institucional, se formulan a nivel de programa, con base en competencias que los estudiantes deben demostrar al finalizar su ciclo educativo. Para que sean efectivos, deben ser transparentes, evaluables, realizables, comparables y verificables. Estas son características que deben cumplir los resultados de aprendizaje. Transparentes y claros, usando un lenguaje preciso relacionado con la disciplina y la profesión. Evaluables, evitando subjetividades para facilitar la comprensión y evaluación de los objetivos. Realizables, ajustados al nivel educativo y modalidad correspondiente. Comparables, alineados con las dinámicas nacionales e internacionales de la disciplina y otros programas de referencia. Verificables durante el proceso educativo, de manera que al finalizar el programa se garantice que los estudiantes alcanzaron las metas propuestas antes de graduarse. Y ahora que tenemos claras las características de los resultados de aprendizaje, ¿qué pasos debo seguir para formularlos? Muy bien, la estructura curricular de la universidad, basada en el modelo ILDA-TABA, se fundamenta en las necesidades de la sociedad. Por tanto, los pasos para la formulación de los resultados de aprendizaje parten del diagnóstico de necesidades sociales y del estudiante. Para esto se recomienda tener presentes referentes institucionales y externos, como el proyecto educativo institucional, el plan de desarrollo institucional, los planes de desarrollo nacional y departamentales, organismos multilaterales como la OCDE y la UNESCO, asociaciones profesionales y las fuentes de información sobre el mercado laboral, entre otros que sean necesarios. Seguido, tenemos el análisis de los propósitos del programa. Este paso se da a partir necesariamente del diagnóstico de necesidades, de donde no solo sale la justificación, también la misión, visión y los objetivos, así como se reconoce el estudiante que se formará y se establece el perfil del graduado que se entregará a la sociedad. Este paso es clave para los demás componentes curriculares. Es lo que le da el sentido y la pertinencia al programa académico. Seguido, tenemos el estudio de la taxonomía solo, taxonomía que la universidad adoptó para formular, implementar y evaluar los resultados de aprendizaje. Para este paso, recomendamos remitirse a las dependencias de la institución encargadas de socializar y asesorar en este punto en particular. De esta manera, los resultados de aprendizaje aseguran que los programas académicos de la Universidad de Santander se mantengan en sintonía con las demandas nacionales e internacionales,
preparando a los egresados para contribuir al desarrollo social y territorial. En el paso número 4 encontramos la estructura institucional para la formulación de los resultados de aprendizaje. Estos deben formularse en términos de competencia, utilizando la estructura verbo más objeto más condición de calidad más finalidad. Deben estar precedidos por el enunciado: al finalizar el programa académico, el estudiante estará en la capacidad de, y la estructura detallada la encontramos a continuación. Verbo en infinitivo, que hace referencia a qué acción observable debe realizar el estudiante. Objeto, que se refiere a sobre qué ámbito recae la acción. Condición de calidad, qué debe cumplir la actividad para ser considerada de calidad. Alguna herramienta, metodología, norma, un contexto específico. Y finalidad, ¿cuál es el propósito de la acción que va a ejecutar el estudiante sobre ese objeto teniendo en cuenta la condición de calidad? A continuación, un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver a continuación corresponde a un programa de especialización. Este programa ha determinado que el verbo del resultado de aprendizaje es elaborar. Ahora vamos a continuar con el objeto. ¿Qué es lo que tiene que elaborar el estudiante? Recursos educativos digitales. Muy bien, hasta el momento tenemos elaborar recursos educativos digitales. Vamos a revisar la condición de calidad. ¿Será una metodología, una herramienta o un contexto? Elaborar recursos educativos digitales en diferentes áreas del conocimiento. Y aquí tenemos la finalidad también, que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si leemos en conjunto, el resultado de aprendizaje nos quedaría elaborar. ¿Qué va a elaborar? Recursos educativos digitales en diferentes áreas del conocimiento. ¿Para qué? Para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es un resultado de aprendizaje de un programa de especialización. Vamos a incluir un resultado de aprendizaje ejemplo de un programa de pregrado. Nos dicen desarrollar, ¿qué va a desarrollar el estudiante? Estrategias publicitarias, teniendo en cuenta que con base en el marco regulatorio de la comunicación. ¿Para qué? Para responder a las necesidades de las marcas. Estos son dos resultados de aprendizaje que nos sirven como ejemplo para poder identificar la forma correcta de formular o redactar un resultado de aprendizaje. A medida que se formulan los resultados de aprendizaje, es clave que el programa se guíe por unas preguntas orientadoras. Estas preguntas se enfocan particularmente en cada uno de los componentes del resultado de aprendizaje. Por ejemplo, referente al verbo, ¿qué debo preguntarme? ¿Cuál es la acepción del verbo del resultado de aprendizaje? ¿Qué significa para nosotros ese verbo? ¿Qué nivel dentro de la taxonomía solo tiene el resultado de aprendizaje? ¿Es coherente el nivel del verbo con el desempeño que espero del estudiante al finalizar el proceso educativo? Vamos a abordar el ejemplo que veníamos trabajando del programa de especialización. El verbo elaborar. ¿A qué hace referencia? Trazar o inventar algo complejo. Esa es la acepción que el programa apropió para este verbo. Vamos ahora con el objeto. ¿A qué hace referencia el objeto del resultado de aprendizaje? ¿Es lógico el objeto planteado? ¿Es coherente la relación verbo-objeto? Para el ejemplo, el objeto es recursos educativos digitales. ¿A qué hace referencia? ¿Qué significa este objeto? A todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital. Hasta el momento tenemos relación verbo-objeto. Pasamos a la condición de calidad. Para la condición de calidad nos vamos a preguntar, ¿a qué hace referencia la condición de calidad del resultado de aprendizaje? ¿Es evaluable esta condición dentro de la acción que ejecutará el estudiante? Recordemos la condición de calidad para el ejemplo. En diferentes áreas del conocimiento. ¿Qué significa?
significan las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la Ley 115 de 1994 o aquellas establecidas en el proyecto educativo de la institución. Por último, tenemos la finalidad. Para la finalidad, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Por qué es esta la finalidad y no otra? Para el ejemplo, la finalidad era que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa? ¿Por qué esta es la finalidad? Porque básicamente el hecho de que un estudiante elabore recursos educativos digitales, lo que busca es transformar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, propiciando la personalización del aprendizaje, la interactividad, la accesibilidad, el desarrollo de habilidades digitales, la evaluación y la realimentación. De esta manera vemos cómo estas preguntas orientadoras ayudan, son claves para que el resultado de aprendizaje tenga coherencia y tenga una hilación. En el paso 5 encontramos los niveles y números. Esto hace referencia a qué cantidad, cuántos resultados de aprendizaje tengo que formular. La universidad no establece un número rígido, la universidad genera una flexibilidad frente a eso, siempre y cuando el programa académico establezca los resultados de aprendizaje partiendo de las características y de los elementos anteriormente mencionados. Esta información se puede ver con mayor detalle en los lineamientos curriculares. Del proceso de implementación. Es muy importante resaltar que para la Universidad de Santander los resultados de aprendizaje van más allá de ser herramientas prácticas o disposiciones jurídicas, ya que materializan los principios del proyecto educativo institucional y refuerzan un enfoque centrado en el estudiante. Por tanto, la implementación de los resultados de aprendizaje implica coherencia entre lo que declara, se diseña y se logra en términos educativos. Para esto, además de los resultados de aprendizaje, es importante tener en cuenta una serie de componentes curriculares que hacen parte de la estructura curricular establecida por el proyecto educativo institucional. Iniciamos con la vinculación de unidades de competencia. Cada resultado de aprendizaje se asocia con unidades de competencia que reflejan el nivel de habilidad esperado en diferentes etapas del aprendizaje. Estas unidades de competencia se construyen a partir de los niveles de la taxonomía solo. Seguimos con los elementos de la competencia. Cada unidad de competencia detalla comportamientos observables, habilidades, conocimientos y actitudes para facilitar la evaluación. Estas representan los desempeños ante actividades muy precisas mediante los cuales se pone en acción la unidad de competencia. Organización de experiencias de aprendizaje. Se seleccionan actividades que permitan al estudiante cumplir con el ciclo de aprendizaje significativo y así alcanzar los resultados de aprendizaje. Seguimos con la selección de los contenidos. Estos son necesarios para desarrollar las competencias y se organizan de manera lógica en la malla curricular. Seguimos con los cursos, los cuales se esquematizan en los sílabos, siguiendo el diseño curricular previamente definido. Y por último tenemos los planes de clase, en donde los profesores crean su planificación académica con actividades y evaluaciones alineadas con los sílabos y la estructura curricular previa. En síntesis, el proceso de implementación de los resultados de aprendizaje busca garantizar la coherencia y calidad educativa, manteniendo el enfoque en el aprendizaje del estudiante. Es clave en el desarrollo curricular. Entre otras cosas, implica diseñar experiencias de aprendizaje significativas que lleven a los estudiantes a alcanzar las metas propuestas. Finalmente, tenemos la evaluación de los resultados de aprendizaje. Esta para la Universidad de Santander se da a dos niveles, a nivel de curso y a nivel de programa. A nivel de curso tenemos tres aspectos por destacar. Primero, el propósito. El profesor del curso evalúa si los estudiantes han alcanzado el nivel de competencia esperado hasta ese momento. Segundo, actores. Es realizada por el profesor mediante heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, además utilizando estrategias de aprendizaje activo. Referentes.
La evaluación debe alinearse con el proyecto educativo institucional, el modelo educativo, el proyecto educativo del programa, los resultados de aprendizaje del programa, la matriz de armonización curricular, el sílabus y el plan de clase. Por otra parte, tenemos la evaluación a nivel de programa. La evaluación a nivel de programa tiene 3 aspectos también por destacar. Primero, propósito. Analizar el progreso de los estudiantes hacia los resultados de aprendizaje previstos, tomando decisiones que mejoren la alineación entre estos y el plan de estudios. Instancias. La evaluación es llevada a cabo por el programa académico, analizada por parte de los comités curriculares, socializada en los consejos de facultad y diseñada en coordinación con la institución. Alcance. Puede derivar en reformas curriculares si se identifican áreas de mejora o en el mantenimiento del plan de estudios si no se requiere ajuste. Y como programa académico, ¿qué medios puedo utilizar para evaluar los resultados de aprendizaje? Podemos utilizar diferentes instrumentos. Esto va a depender del momento en particular en el que voy a aplicar el instrumento y del nivel de competencia que quiero evaluar en ese momento. Para eso podemos utilizar pruebas de ejecución, pruebas orales o pruebas escritas. Lo que sí deben cumplir estos instrumentos son unas características básicas, como la validez, la confiabilidad, la objetividad y la practicidad. ¿Qué debo tener en cuenta para el diseño de los instrumentos? El diseño de los instrumentos involucra etapas como la planificación, la redacción y aplicación. Y para este proceso el programa académico debe asesorarse por el Centro de Monitoreo Institucional de Resultados de Aprendizaje, CEMIRA. En resumen, el proceso busca asegurar la calidad y coherencia entre los objetivos educativos y los logros de los estudiantes a través de una evaluación continua y estructurada. La Universidad de Santander